Hola, muy buenos días a mis queridos estudiantes del grado quinto. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en la que trabajaremos el estándar número 8 del tercer trimestre. Preparados entonces, espero que se encuentren muy bien en la tranquilidad de su hogar. Recuerden que para esta clase ustedes van a necesitar usar el recurso de la guía número 8 que se encuentra en el módulo, bien sea de manera digital o de manera física, como ustedes bien quieran. Lo importante es que siempre tomen nota de aquellos datos importantes de los cuales hoy hablaremos. Y hoy, aquí, desde mi laboratorio virtual, en el que trabajaremos diferentes experiencias científicas, porque vamos a profundizar un poco acerca del tema del entorno químico. Por eso vamos a estudiar hoy en nuestra videoclase, la cual nos servirá al finalizar para presentar nuestra evidencia. Como siempre les digo, al final de nuestra clase presentaremos y les explicaré cómo será la evidencia que nosotros vamos a presentar. Entonces estamos aquí desde mi laboratorio virtual. Aquí realizamos todas las experiencias virtuales, separación de mezclas. Recuerden que nosotros en el trimestre anterior también estudiamos un poquito acerca de los elementos de la tabla periódica. Los encontramos por allá atrás en un tablerito que lo estamos viendo. También estudiamos algunos rasgos característicos de los materiales de la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica, cómo se distribuían de acuerdo a sus características metálicas o no metálicas. Todo esto tiene que ver precisamente con el componente del entorno químico y físico de las ciencias naturales. Entonces, vamos a trabajar hoy desde la página 20 a la página 24 de nuestro módulo. Eso corresponde a la guía número 8. Entonces les voy a compartir en este momento la pantalla para que podamos empezar aquí a trabajar desde nuestro laboratorio científico. Entonces, ¿listos? Recuerden que ustedes pueden ir pausando el video de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando. Lo importante es que todos trabajemos a la par con el recurso. Aquí tenemos el estándar 8, establece relaciones entre los cambios químicos que se encuentran en el entorno y comprende las características que afectan el estado y composición de la materia. Entorno físico, que es el proyecto con el que vamos a trabajar, entorno físico y entorno químico, que hace relación precisamente a uno de los componentes de las ciencias naturales. ¿Cuáles son los cambios químicos que identifico en mi entorno? Pero primero, antes de identificar cambios químicos en un entorno, primero hay que entender qué es un cambio químico. Nosotros hemos venido hablando acerca de los cambios de la materia desde que íbamos, creo que tal vez en grado segundo, y hablábamos cómo la materia cambia, cómo la materia no es estable y nosotros podemos intervenir en su cambio. Vamos a dedicarnos y a concentrarnos en aquellos cambios químicos, porque los físicos los hemos estudiado bastante durante años anteriores. Entonces vamos a concentrarnos profundamente en los cambios químicos y de paso pues a recordar algunos de ellos. Entonces, determinar fielmente qué es un cambio químico, a diferenciar los procesos reversibles e irreversibles en un cambio químico y reconocer cambios químicos que se encuentran en nuestro entorno y en la vida en el que nos rodea. Entonces, para entrar en contexto, vamos a identificar una situación que pues realizaron este par de niños inquietos y curiosos y aclaro que antes de verlo, pues estas experiencias ustedes no las deben hacer en casa y si por alguna razón las van a realizar, siempre las experiencias que realicen deben ser bajo la custodia y el acompañamiento de un adulto responsable. ¿Listo? Entonces vamos a ver este par de niños curiosos que inventaron, vamos a ver este caso y vamos a ver qué ocurrió, qué cambios se observaron, porque a partir de lo que vamos a ver, ustedes van a contestar esta preguntita. ¿Qué cambios observamos en esa animación? Entonces vamos a ir mirándola, pero ustedes van a estar pendientes de la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que estas acciones que aparecen en el video no deben realizarlas ustedes en ningún espacio ni abierto ni cerrado y que estrictamente, si por alguna razón debe ser en su familia, eso debe ser bajo acompañamiento responsable. Además, no debería ni siquiera hacerlo, así se estén con un adulto. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles serán sus cambios. ¿Qué piensas hacer con ese papel higiénico y esa caja de fósforos?
Un truco de magia, pero no le puedes decir a mi mamá porque se enfada, ya que le saqué el papel higiénico y la caja de fósforos sin su permiso. ¿Un truco de magia? Sí, te voy a mostrar. ¡Qué chévere! Ya quiero ver. Primero, vamos a encender este fósforo y segundo, quemamos el papel. ¡Genial! ¡Quemaste todo el papel! ¡Tarán! Desapareció el papel, solo quedaron cenizas. ¡Soy un mago! Sí, pero ese truco no es difícil. William, ¿quién te dio permiso de quemar papel? Bueno, entonces, ¿qué podemos observar en relación a lo que le ocurrió a William y a su amigo? Entonces, efectivamente estuvimos bajo el truco de magia de un cambio químico. Es un cambio que la naturaleza nos ofrece, uno de los cambios que la naturaleza nos ofrece, en donde definitivamente no hay reversa, es decir, es irreversible. Un cambio en donde la materia dejó de ser completamente lo que era, su composición fue alterada desde raíz, desde su interior y convertida en una materia completamente diferente. Entonces, vamos a colocar aquí en la respuesta qué cambios observaste en la animación. Entonces ustedes van a contar, bueno, qué cambios observamos, pues que primero el papel estaba en qué estado, sólido, era de qué color, bueno, todos los cambios que ustedes pudieron apreciar cuando inició la animación y cuando terminó, al final de la animación, cómo terminó la animación, cómo terminó siendo, en qué estado terminó, ese papel, siguió siendo papel, bueno, ahí lo pueden colocar. Vamos al glosario. Entonces en el glosario tenemos un mapita de conceptos que se encuentran, que son los que nosotros vamos a utilizar durante esta clasecita. Cambios químicos de la materia. Entonces, siempre que hablemos de un cambio químico, estamos hablando de un cambio en donde la materia pierde sus características, pierde completamente sus propiedades y reacciona. Siempre que nosotros hablemos de un cambio químico, obligatoriamente vamos a ir de la mano con una palabrita importante ahí que es la reacción. Se crea una reacción, o sea, una respuesta ante el contacto con otro elemento, con otra sustancia. Esa reacción genera una transformación completa de la materia, dejando de ser lo que era y convirtiéndose ahora en una nueva sustancia. Bien, entonces los cambios químicos, a pesar de que crean un cambio tan drástico en la composición de la materia, en su mayoría son irreversibles, es decir, no hay vuelta atrás, en su mayoría. Pero eso no quiere decir que a través de medios químicos y físicos en los laboratorios podamos lograr reversar el cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cambio químico, en su mayoría son irreversibles. Pero una pequeña minoría, una gran minoría son reversibles, solo bajo fundamentos de laboratorio. ¿Bien? ¿Qué tipos de cambios químicos experimenta la materia? O sea, de qué forma reacciona, mejor dicho, de qué manera reacciona. Entonces, puede reaccionar por combustión. Entonces, aquí tenemos precisamente el ejemplo de el par de chiquillos traviesos, por combustión, ¿cierto? En donde gracias a la oxidación, pero ¿qué es oxidación? ¿Viene de qué palabra? Oxígeno. Entonces viene aquí al lugar la presencia de una sustancia que interviene, que es el oxígeno, que se comporta e interactúa con el fuego. Y entonces eso hace que la materia se transforme completamente, reduciéndose a humo, a un gas y a cenizas. Entonces se producen dos sustancias de producto de la reacción. Esa sería la combustión. Una segunda sería la oxidación. Entonces viene de la misma palabra oxígeno, viene del oxígeno.
y entonces es una sustancia que es capaz por sí sola de transformar otros elementos gracias a que ella está presente en el aire, en la masa de aire que se encuentra pues aquí en la atmósfera. Por ejemplo, ¿cómo se comporta el hierro cuando tiene contacto con el oxígeno que está en el aire? Pues se oxida. Entonces, cuando vemos que algo se oxidó, pues simplemente es porque está expuesto al oxígeno que está en el aire. Por eso las cosas que se encuentran, por ejemplo, es muy común, es muy frecuente que los vehículos o los objetos que son de hierro, que tienen metal, algún tipo de metal como estos, que se encuentran cerca a las costas, tengan un deterioro mucho más rápido que los que se encuentran en zonas frías o en territorios de clima frío o a gran altura. ¿A qué se debe esto? A gran altura, particularmente, y es esa gran altura, no porque sea frío. ¿A qué se debe? Sucede que entre más alto estemos del nivel del mar, menos cantidad de oxígeno hay disuelto en el aire. Entre más cerca al nivel del mar estemos, mayor cantidad de oxígeno hay. Entonces es mucho más fácil y el tiempo de oxidación de un objeto, de un cuerpo, como en este caso el hierro, en una ciudad que queda a nivel del mar, pues va a ser mucho más acelerado que un objeto que se encuentre, por ejemplo, a 3.000 metros por encima del nivel del mar. ¿Sí? 3.000, 3.500, por ejemplo, ciudades como Bogotá, en Colombia, entonces la oxidación va a ser un tanto menos agresiva que en ciudades que se encuentran a nivel del mar. Esto es un ejemplo, pero nosotros los seres humanos y los otros animales también estamos expuestos a la oxidación. La oxidación, el oxígeno es nuestra fuente principal, nuestro combustible, nuestro enchufe a la luz, nuestra conexión directa a la energía. Pero peligrosamente, así como nos da la energía, pues también nos va oxidando. Por eso envejecemos, porque tenemos contacto con el oxígeno. Entre más tiempo estamos en contacto con el oxígeno, pues nuestros cuerpos envejecen más rápidamente. Fotosíntesis, otro cambio químico en donde la naturaleza es una maestra de esto. Las plantas utilizan precisamente este proceso, este cambio químico, en el cual requieren de algunos elementos como el agua, el gas carbónico, es como el combustible de ellas para producir su alimento, su glucosa, y minerales del suelo para convertirlas en su verdadero alimento. Entonces, la fotosíntesis no es más que el uso de una serie de elementos que la misma naturaleza provee para que las plantas que son expertas en ellos, ellas son pequeñas científicas que dentro de sus cuerpos realizan permanentemente cambios químicos para producir sus alimentos. La fotosíntesis es un excelente ejemplo de cambio químico. Fermentación, otro ejemplo de cambio químico en el que los azúcares se transforman completamente y eso es gracias a una reacción que ejercen unos microorganismos que habitan dentro de la sustancia y se alimentan del azúcar. El azúcar es la fuente directa de alimento de ellos, pero como residuo y como reacción al contacto con él, pues ellas producen una sustancia de desecho, así como nosotros producimos gas carbónico, CO2, así como las plantas producen oxígeno como residuo de la reacción química, pues estos microorganismos, por ejemplo, puede ser una levadura, ¿cierto? Ellas producen como reacción química alcohol. El residuo, el desecho de ellas es alcohol y agua. Entonces, todos los productos de una reacción química, no todos son desfavorables. Algunos son enormemente favorables. Por ejemplo, en la industria cervecera, los vinos es enormemente favorable porque gracias a la fermentación, pues podemos disfrutar de todos estos manjares. Lo mismo, en el caso de la fotosíntesis, regresamos un poquito atrás, las reacciones químicas traen al lugar la producción y la
creación y transformación de nuevas sustancias que son indispensables para el funcionamiento de la vida. Por ejemplo, el oxígeno propio, el cual las plantas son especiales en crear esa transformación, en transformar el gas carbónico que utilizan como combustible para producir su alimento, junto con los sales minerales del suelo y el agua, y como residuo de la producción de su alimento producen oxígeno. Pero eso no quiere decir que ellas también no necesiten oxígeno para respirar, también, porque es que la planta no solamente se alimenta, sino también respira. Entonces, a la par como ella produce oxígeno, también requiere. Por eso, durante el tiempo de luminosidad, durante el sol, durante el día, la planta produce más oxígeno que el que requiere. Entonces, las plantas durante el día son muy buenas amigas porque ellas producen una gran cantidad de oxígeno gracias a que están en su momento de pleno sol y van produciendo alimento y se van nutriendo gracias a la luz del sol, por eso se llama fotosíntesis. Pero durante la noche pues se dedican a respirar exclusivamente, es decir, a quitar y a recoger oxígeno porque ellos también necesitan respirar. Y un último cambio químico es la putrefacción y es la descomposición plena de un cuerpo vivo en la naturaleza y se da por acción de los microorganismos que tienen como función y única y muy importante adicional de devolverle al suelo lo que le pertenece. Entonces, hay bacterias, hay hongos, hay microorganismos del suelo que tienen una función que a veces descalificamos y que a veces la vemos como que no es importante, pero yo pensaría que está dentro de los rangos de los organismos más importantes para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra, y ellos son los encargados de regresarle al suelo lo que le pertenece. Y cuando yo digo que le regresa al suelo lo que pertenece es que todo lo que biológicamente se forma sobre la faz de este planeta le pertenece a la madre tierra, le pertenece al suelo, todo lo biológicamente formado. Entonces, estos organismos trabajan en reacciones químicas permanentes para lograr que el suelo recupere esos nutrientes que fueron tomados por el animal, esos nutrientes que fueron tomados por la planta, para que vuelvan después de su ciclo de vida y al finalizarlo, vuelvan nuevamente al suelo. Bien, entonces estos conceptos que acabamos de referir son parte también de la explicación que tenemos a continuación en la conceptualización número 6, en donde vamos a determinar los cambios químicos, vamos a ir siguiendo la lectura, vamos a ir resaltando esos datos importantes, pero vamos a ir apoyados en una animación que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, les comparto mi pantalla y vamos a escuchar a este profe que nos va a hablar acerca de los cambios químicos. Los cambios químicos son los procesos irreversibles que experimenta la materia. Dentro de estos se encuentra la combustión, la oxidación, la fermentación y la descomposición. O putrefacción, lo mismo, descomposición. ¿Habías escuchado sobre estos cambios químicos de la materia? ¿Y dónde encontramos estos cambios químicos? ¿Dónde los encontramos en ¿Será nuestro que entorno? en tu casa ocurren cambios químicos? En la casa, Miremos un ejemplo. La combustión. Cuando cogemos un pedazo de papel y luego lo colocamos en el fuego, se quema hasta el punto en que queda solo cenizas, sin la posibilidad de volver a tener el trozo de papel o el fuego. El mismo Por cerillo. tal motivo, es un cerillo. cambio químico y es irreversible. El mismo No cerillo olvidemos que este proceso es conocido como combustión. En tu casa. El mismo cerillo que nosotros utilizamos para encender ese papel, el mismo cerillo que utilizamos para encender la vela, ese mismo cerillo que está hecho por un trocito de madera o por una tirita de papel, él se ve expuesto a un cambio químico y lo vemos desde casa perfectamente. ¿Qué ejemplos puedes dar de oxidación, fermentación y descomposición? Bien, entonces vamos a ahondar. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un proceso reversible y uno irreversible? Pues les comento que los cambios físicos siempre se relacionan con procesos reversibles,
Y los cambios químicos, como miramos en la combustión, son procesos irreversibles. Voy a parar acá. Cuando nosotros hemos estudiado en años anteriores, hemos estudiado cambios físicos y cambios químicos, pero como recuerdan, estamos concentrados en los cambios químicos. Retomemos un poquito sobre cambios físicos. Cuando me hablan de un cambio físico, están hablándome de un cambio en donde solamente la apariencia cambia, donde hay una transformación, pero no altera la molécula ni la composición interna ni molecular del elemento o de la materia. Arrugar un papel, cambiarle de forma o moldear algo, cambiar de forma algo. Eso, aunque físicamente cambia, por ejemplo, un cristal roto de un vaso, aunque la forma en la que estaba expuesto el material cambió, ¿cierto? Solo es un cambio físico, porque no dejó de ser cristal, no dejó de ser vidrio, ¿cierto? Simplemente es que ahora está partido, está fragmentado. Entonces, los cambios químicos tienden en su mayoría a ser reversibles, en su gran mayoría. Y muy pocos son irreversibles. A cambio y a diferencia que los cambios químicos en su gran mayoría son irreversibles y muy pocos son reversibles. Entonces, no olvidemos asociar los cambios físicos con procesos reversibles, como el ciclo del agua, y los cambios químicos con los procesos irreversibles. Esto que nos acaba de explicar es muy importante porque no es solamente empezar, como veíamos en segundo o en tercero, y asociar los cambios físicos a objetos, sino ahora asociarlos al entorno en el que nos encontramos. Por ejemplo, nosotros estudiamos ahorita en el trimestre pasado los ciclos de la materia, ¿cierto? Los ciclos en un ecosistema. Y estudiábamos ciclos del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo. Y entonces de estos veríamos que cuáles de ellos realmente hacen parte de un cambio físico y cuáles de ellos serían parte de cambios químicos. Vayámonos al caso del ciclo del agua. El ciclo del agua, aunque ella cambia de estado de manera permanente, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa, es un cambio reversible, claro, pero en el mismo caso del ciclo del nitrógeno, en donde una sustancia que es un gas, ¿cierto? Que para nosotros no es indispensable, pero que para los demás seres vivos, especialmente en las plantas, es tan importante para poder absorber los nutrientes que contiene el suelo y poder dar continuidad a la vida, es un cambio químico en donde la planta y el suelo y microorganismos del suelo juegan un papel importantísimo en la transformación y en la producción de nuevas sustancias. Entonces aquí aparecían los nitritos que se encuentran en el suelo y que son los que realmente las plantas requieren para dar continuidad con el desarrollo de la vida. Entonces encontramos cómo cambios físicos y cambios químicos no solamente se remontan a los objetos como tal, como los estudiábamos en segundo, en tercero o en cuarto, sino ahora los encontramos en el entorno natural, en el entorno en el que nos encontramos viviendo. Bien, vamos a ir a la siguiente animación, en el punto 3. Antes de pasar aquí, quiero que vayamos al texto, porque quiero que empecemos a resaltar datos importantes. Entonces, la materia puede presentar tanto cambios químicos como físicos. Los químicos, ¿qué son? Entonces, vamos a resaltar, por favor. Yo voy aquí a listar mi resaltador digital. Usted tenga ahí a la mano su resaltador también, porque yo aquí voy a empezar a rayar. Entonces, los cambios químicos son procesos irreversibles que experimenta la materia, pues forma nuevos productos. Siempre que hablemos de un cambio químico hay la formación de un nuevo producto y no vuelve a ser la misma antes. Así pues, cuando la materia sufre un cambio químico pasa de un estado inicial a uno final. Entonces, siempre que hablemos de un cambio químico hablamos de estado inicial a estado final. Y dentro de estos procesos se encuentra quiénes. Entonces, aquí tenemos la combustión, que ya la miramos. Voy a borrar aquí mi dibujo, pues si no, no me deja avanzar. Tenemos la combustión, ¿cierto? Entonces en la naturaleza se da de muchas maneras posibles, están combustiones naturales, las quemas que se dan en ambientes por a veces culpa del mismo hombre, por
la desatención a los residuos sólidos que dejamos libres por ahí cuando nos movilizamos por los paisajes y dejamos vidrios que fácilmente se pueden encender y generar, por ejemplo, incendios devastadores. La oxidación es un cambio mucho más lento que experimentan algunos tipos de materia y es por culpa de la presencia del oxígeno. Entonces, cuando se muestra, perfecto, y siempre lo hemos estudiado desde el caso de una manzana y cómo vemos que hay algunos frutos que se oxidan con mayor velocidad que otros, ¿cierto? O sea, que reaccionan más rápidamente al contacto con el oxígeno, mientras que otros no. Normalmente los frutos, esa encapsulación, esa cáscara que tienen, realmente es un aislante del oxígeno, es un medio en el que los aísla de lo que está ocurriendo al interior, de lo que ocurre al exterior, que es el contacto con el oxígeno. El aguacate, tan pronto abrimos un aguacate, inmediatamente él se comienza a oxidar con una velocidad impresionante. Y eso también cada organismo vivo se reacciona en tiempos diferentes al contacto con el oxígeno, ¿sí? También es muy común que ciertos metales como el hierro se oxiden cuando quedan expuestos al aire o el agua. El agua también, acuérdense que el agua también es una molécula, es una molécula conformada por el elemento oxígeno, ¿cierto? Por eso es H2O, o es la presencia molecular del oxígeno. La fermentación, entonces aquí vemos una imagen en la que están preparando el mosto, que es como el jugo de las frutas, el licuado de las frutas que va a permitir posteriormente alimentar a los microorganismos que reaccionarán con ese dulce, con ese azúcar de la fructosa, hasta conformar el alcohol, que es el residuo de la reacción química. La transformación que experimenta el azúcar por acción de algunos microorganismos en el alcohol y el dióxido de carbono, ejemplo, la fermentación de la cebada por efecto de la levadura, un hongo microscópico, ya le habíamos hablado acerca de la levadura, la misma producción de la cerveza, entonces la cebada también, ¿cierto? Tiene el mismo lugar, el mismo comportamiento. La descomposición de los residuos orgánicos, y es la desintegración de estos compuestos en sustancias mucho más simples y que la naturaleza las necesita para continuar su ciclo limpio. La naturaleza es experta en el reciclaje, ella no pierde nada. Todo lo que muere sobre la faz de la tierra es reutilizado, todo. Bien, entonces ahora vamos a contestar este ejercicio que va a ser parte de su ejercicio de evidencia para esta semana, y lo podemos contestar bien sea de manera física aquí en esta guía, o podemos hacerlo a través del enlace interactivo que tenemos a continuación y que yo les compartiré. Entonces ustedes van a trabajar en este ejercicio, tenemos las 4 escenas, ustedes van a relacionar ubicando, según como yo no les voy a hacer ejercicio, pero ustedes lo van a hacer. Vamos a ubicar en cada uno los 4 tipos de reacciones, de cambios químicos que se pueden dar en un entorno, ¿listo? Y tenemos el siguiente ejercicio, que también lo pueden desarrollar, puede ser aquí de manera digital o en la aplicación, lo importante es que lo resuelvan. Entonces ustedes van a escribir, aquí sí me van a escribir ejemplos que vean en casa, abran la nevera, váyanse a la cocina, ejemplos que ustedes vean en casa sobre los 4 cambios químicos que hemos observado. Entonces aquí, ahí lo pueden escribir, escribo la N, pero ustedes escriben ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, en descomposición, no sé, que se murió, maté una cucaracha y la fui y la metí allá en el jardín y al día siguiente vi que las hormigas se la estaban comiendo, etcétera, etcétera. Ella estaba desapareciéndose como tal porque se estaba descomponiendo. Usted lo explica ahí brevemente, lo puede explicar y lo escribe ahí. Entonces, esto hace parte de su ejercicio de evidencia al cual me va a enviar, ¿listo? Y este sí lo vamos a hacer, pero no para enviármelo. Este simplemente lo vamos a realizar aquí. Y con eso, pues, de paso, reafirmamos los conceptos que acabamos de estudiar, ¿listo? Entonces yo les voy a ayudar aquí a resolverlo. Lo importante es que ustedes no vayan a dejar de realizarlo. O si quiere, háganlo, pausen el video y ahorita revisamos a ver cómo les quedó. ¿Listo? ¿Cómo les quedó? Lo importante es que ustedes también lo hagan, que no se queden ahí, que solo ya la profesora me lo hizo y listo. ¿Bien? Entonces vamos a mirar y relacionar con flechas.
Me están hablando de un cambio reversible. Efectivamente, en su mayoría, los cambios físicos en su mayoría son reversibles. ¿Y quiénes son irreversibles? En su mayoría son los cambios químicos. Nos van a hablar de un ejemplo de cambio químico, la combustión. ¿Cuál sería aquí un ejemplo de cambio químico? La llanta quemándose es un cambio químico. Un ejemplo de fermentación, entonces siempre que me hablan de fermentación me pueden estar hablando de la producción de una bebida alcohólica, ¿cierto? Una bebida que tenga alcohol, porque la fermentación da como resultado de la reacción la producción de alcohol. Entonces aquí tenemos el vino. Me están hablando ahora de otro comportamiento químico de la naturaleza y es la descomposición. Y entonces, ¿qué pasa en la descomposición? El suelo vuelve a recuperar sus nutrientes y aquí tenemos la producción de abono. Y la oxidación es la presencia del oxígeno en cualquier materia. Entonces aquí tenemos un metal oxidado. Bien, entonces este ejercicio corrobórenlo como a ver ustedes cómo les quedó, si les quedó bien, entonces espero que les haya quedado así igual de bien que me quedó a mí. Bien, voy a borrar mis flechitas para poder continuar y nos vamos ahora a hablar de los cambios y qué son reversibles y cuándo son irreversibles. Entonces ahorita nos hablaban precisamente de la diferencia entre estos. La materia puede experimentar estos cambios, ¿sí? Puede ser reversibles o irreversibles, pero los procesos irreversibles en la materia se conocen como cambios físicos, los que son reversibles casi siempre. Estos cambios son reversibles precisamente porque solo transforman el estado físico de la materia, el cual puede restablecerse. Por el contrario, los cambios químicos son procesos irreversibles porque alteran las propiedades internas de la materia. Así, los cambios químicos inician con unos reactivos o elementos iniciales, los cuales cambian su naturaleza drásticamente y logramos transformarlo en unas nuevas sustancias. Es decir, que al final de un cambio químico, pues se generan uno o muchos más productos. Y estos elementos iniciales ya no pueden volver a su estado original. Entonces, por ejemplo, hablábamos en la fermentación como el azúcar, la misma fructosa, que es la que está en la fruta, reacciona en comportamiento con el gas carbónico y con el oxígeno, produciendo como desecho de la reacción química en comportamiento con los hongo, que es la levadura, y entonces ellos reaccionan químicamente y al reaccionar se produce como respuesta, digamos, de esta reacción el alcohol y agua también, se puede producir gas carbónico, pero hay varios tipos de fermentación, ¿no? Porque no solamente existe la fermentación alcohólica, es decir, cuando hablo de fermentación alcohólica quiere decir que no solamente se puede producir alcohol a través de la fermentación, hay otras sustancias también que se pueden producir a partir de la fermentación. Bien, entonces vamos a seguir con nuestras animaciones, porque por aquí tengo... Bueno, por aquí estoy ya, por aquí tengo un recorderis sobre cambios químicos. Entonces, cambios químicos, descomposición, ya nos habla que la descomposición, y me van a ayudar ustedes a mirar entonces aquí. ¿Este cambio químico será reversible o irreversible? La descomposición es un cambio irreversible. La combustión, entonces es precisamente cuando entra en contacto el fuego y el oxígeno y logra que precisamente se desaparezca completamente la materia como tal y cambie su estructura como tal. Esto será reversible o irreversible. Es irreversible, completamente irreversible. Bien, vamos a la fermentación y entonces aquí tenemos que la fermentación es producto de una reacción química en donde la levadura interviene. Esto es parte del ejercicio que ustedes van a ir realizando. Y finalmente la oxidación, en donde entramos en contacto con el oxígeno, se puede reducir el tiempo de oxidación, pero no se puede revertir. Se puede aplazar, ¿sí? Por eso es que las cremas que antiarrugas y todo ese cuento, lo que hace es que
demoran un poco más de tiempo de oxidación, pero eso es irreversible, o sea, eso no hay cambio atrás. Digamos que es reversible en el sentido que tendríamos, que lo que logramos es dilatar el tiempo, ¿sí? Dilatamos el tiempo de... Bueno, vamos nuevamente a la casita y vamos a hablar de procesos reversibles o irreversibles. Bueno, este ya lo habíamos hecho. Este también ya lo hicimos. Entonces, este tampoco. Vamos a ver si encontramos aquí. Yo tenía una animación que quería que miráramos. Sí, creo que es esta. Vamos a ver. Las propiedades químicas de una sustancia son las que definen su naturaleza química, es decir, si es un ácido o si es una base, si es un oxidante o un reductor, si son solubles o no en un determinado disolvente. De acuerdo con estas propiedades es que la sustancia reacciona o no con otra sustancia. Si se da la reacción, a esto se le llama un cambio químico, ya que cuando la sustancia reacciona, cambia sus propiedades y se convierte en otra diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto precisamente cómo se comporta? Y sería muy interesante que ustedes, por ejemplo, lo vieran, cómo se comporta el bicarbonato, que es precisamente el que estaba ahí en el ejemplo de la animación, cómo se comporta el bicarbonato y un tipo de ácido. Uno sencillo, el limón, ¿sí? Entonces, ¿cómo reacciona? Los que no lo han visto, los invito a que lo hagan en un vasito, coloquen una cucharadita de bicarbonato y le pongan unas goticas del ácido y quiero que miren cómo se comporta, qué reacción ocurre alrededor de esto y precisamente vemos eso es un cambio químico. Es cuando el contacto de dos sustancias genera una reacción y en su mayoría es una reacción irreversible. Entonces, aquí acabamos de hablar hace un rato, ¿por qué el ciclo del agua es un proceso reversible? ¿Por qué el ciclo del agua es un proceso reversible o cambio físico? Entonces, acababa yo de explicárselo precisamente, ustedes lo van a escribir ahí, y ¿qué pasa? Ahí le están dando las pistas, mire, evaporación, condensación, precipitación, que son las fases del proceso del ciclo del agua. ¿Por qué es reversible? Vamos a otro ejemplo y es, ¿por qué el cambio químico es irreversible? ¿Por qué no hay vuelta atrás? Aquí lo pueden explicar con sus propias palabritas. Y luego nos vamos para la segunda parte de nuestra evidencia, también la cual ustedes van a presentar a través de este enlace. Lo pueden hacer aquí mismo en esta misma guía digitalmente, escribiendo, o lo pueden hacer en este recurso interactivo también en el enlace. Entonces me voy para la tarea. Y entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar las diferencias entre los cambios químicos vistos en el proceso de aprendizaje. Entonces, cambios químicos. ¿Qué pasa en la oxidación? Entonces, es un cambio lento que experimenta algunos tipos de materia en presencia del oxígeno. Este es el concepto. Vas a intentar escribirlo sin buscar en ningún lado, sin retomar en ningún lado. Lo que se te quedó en tu cabeza, lo que lograste aprender de lo que acabamos de charlar en esta videoclase, lo vas a escribir acá. ¿Qué entiendes por combustión de lo que aprendiste? ¿Qué es? No me pongas ejemplos porque no te estoy preguntando, dame un ejemplo de combustión. No, aquí ya no hay ejemplos. Lo que quiero es que me definas con tus palabritas, con tus términos, con lo que has aprendido. Si necesitas volver y retomar un poquitico atrás para que se reafirme mejor el concepto, o si necesitas volver y leer la guía, hazlo. Pero yo quiero que lo hagas con tus palabras lo más claro posible, que me lo definas. Combustión. Ay, pues combustión es esto. ¿Bien? No, insisto, no quiero ejemplos. Aquí no me pongan ejemplos. Solo concepto, lo que tú entiendes con tus palabras. Descomposición. ¿Cómo lo entiendes? De acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Y cómo entiendes fermentación? Por tercera vez lo repito, no son ejemplos, no son ejemplos. Es el concepto de lo que aprendiste, ¿bien? De cómo lo entendiste como cambio químico. Bien, esto lo pueden escribir ahí mismo en el recurso interactivo, toman captura de pantalla del ejercicio. Bien, aquí sí van a escribir 2 ejemplos
reversibles de cambios físicos e irreversibles de cambios químicos. Entonces, aquí le van a prestar mucha atención a lo reversible e irreversible, ¿listo? Entonces, si quiere, ustedes pueden acá hacer una línea divisoria, no sé, puede ser, y aquí colocarme los dos cambios físicos reversibles, por ejemplo, partir un vaso, ya les di uno físico reversible, ¿cierto? Y uno químico irreversible, un cambio químico irreversible. Entonces piénselo de las cosas que a ustedes le ocurren en la casa, cuáles podrían ser cambios físicos y cuáles podrían ser cambios químicos. Ah, bueno, aquí cambio físico reversible, arrugar un papel. Sí, entonces lo arrugué, pero lo puedo desarrugar, ¿cierto? Y cuáles serían químicos irreversibles que te ocurran en casa. Entonces, 2. ¿Listo? Ese también está aquí. Lo siento. Y por último, voy a borrar mi dibujo porque si no me deja avanzar. Y por último, vamos a determinar las diferencias entre un proceso reversible y irreversible. ¿Qué tiene de diferente el uno del otro? Ese ejercicio también lo podemos contestar aquí en el numeral 3. Mire que yo estoy avanzando en los números 1, 2 y 3. ¿Listo? Lo desarrollan, lo escriben aquí. ¿Por qué no son iguales? Este signo significa que ¿por qué no son iguales? ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué hace diferente un cambio físico reversible a un cambio químico irreversible? Lo escribes acá con tus palabras. Por favor, toman las capturas de pantalla y me envían. Entonces, ¿qué pueden enviar? Pueden enviar una captura de pantalla de esta página 24 resuelta, que se vea amplio para poder ver lo que hicieron, y la captura de pantalla de esta página 22 resuelta, que son 2 ejercicios, ¿listo? Entonces pueden tomar una captura de pantalla de esto resuelto y la otra captura de pantalla del ejercicio 2 resuelto, que esa sí sería las tres, toda la pantalla. O realizarlo a través del recurso interactivo, pero se tendrá que movilizar el punto 1, punto 2 y punto 3, y aquí se tendrán que movilizar en el punto 3 y en el punto 4. ¿Listo? Entonces, en total, si lo van a hacer a través de este recurso interactivo, sería en 5 etapas, ¿sí? O sea, 5 capturas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Pero si lo van a hacer a través de la hoja de sus guías, pues sería solamente esta página, página 24, y los 2 puntos de la página 22. Por favor, si van a hacerlo físicamente, les pido que tomen imágenes lo más directa posible, porque es que me están tomando unas fotos así como en diagonal la hoja y es muy difícil leer lo que me están enviando. Entonces, si van a tomar una fotografía desde su aparato electrónico, celular, lo que sea de frente, bien, que aparezca, que se vea bien la imagen de la evidencia que van a enviar, y si lo van a hacer como captura de pantalla, entonces ya saben que deberían enviar 5 capturitas pequeñas, ¿bien? También que se vean, ¿no? Capturas guárdenlas de tal manera que queden en un tamaño mediano para que sea visible, porque estoy teniendo realmente problemas porque me están enviando imágenes muy pequeñas y no puedo visualizar claramente lo que me están escribiendo. Y como ustedes son los que escriben, ¿cierto? Sobre todo los que escriben a mano y a veces tienen unos trazos así como que de médico, especialista, cirujano, entonces no se les entiende casi lo que escriben. Mis niños, espero que hayamos aprendido muchísimo porque a partir de todo esto que estudiamos sobre cambios químicos el día de hoy, tendremos nuestra evaluacioncita, nuestro juego de aprendizaje evaluativo que estará disponible para que la semana entrante, que es la semana 7, el lunes puedan ejecutarlo y pues a partir de todo lo que hemos aprendido durante estas semanas. Un abrazo grande, espero que se encuentren muy bien, que sigan cuidándose y nos vemos en nuestra próxima videoclase. ¡Chao!